Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Radio Sucesos y Telesucesos queremos dar la bienvenida al doctor Teodoro Bustamante cuando estamos viviendo la efervescencia preelectoral, cuando vemos muchísimos precandidatos a la presidencia, interés hacia la asamblea, una serie de movimientos, unos inscritos, otros que no lograron inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo analizar la situación actual, Teodoro, cuando quedan pocos meses para las elecciones y todo el mundo ya conversa, analiza y piensa qué puede pasar en el 2017? Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los que nos escuchan, gracias por esta oportunidad. Y bueno, es evidente, es un momento de tensión, de mucha especulación, yo diría, de mucha creatividad, hay mucha astucia. ¿Quién hace la alianza más sui generis, más especial, que desubique, que les deje a los otros candidatos en una situación inestable? Hay reuniones y reuniones que generan gran expectativa, pero todavía no vemos resultados. Sí, todavía no vemos cuál es la cancha misma, todavía no sabemos cuál es la alineación de los... es cierto que en política se tuestan granizos. Y otras cosas, y se congela fuego y o sea, y el sistema que nosotros tenemos es un sistema que nos obliga a tratar de inventar cualquier recurso para tratar de enfrentar las elecciones. A mí me parece que esa es una dimensión del problema. Yo quisiera hacer dos comentarios. Un comentario es: pase lo que pase en las elecciones, lo que viene es difícil y lo que viene requiere que todos los ecuatorianos comencemos a pensar y replanteamos muchos de los problemas que estamos viviendo. El Ecuador está viviendo una crisis muy fuerte y esa crisis muy fuerte es en gran medida producto de las actitudes que los ecuatorianos hemos tomado. Nosotros hemos manejado la política de una manera, nos ha encantado el discurso refundador, nos ha encantado los salvadores, nos ha encantado ese tipo de conducciones, y ese tipo de conducciones nos conduce a la situación en la cual estamos ahora. Pase lo que pase en el Ecuador, nosotros vamos a necesitar una enorme capacidad de diálogo. Porque evidentemente, y podemos señalar dos elementos que me parecen importantes, la situación económica del Ecuador es una situación muy difícil y que se está agravando y que se está postergando para el próximo año la resolución de gran parte de los problemas. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Y aquí viene lo que yo sostengo: tenemos que ser capaces de dialogar. Sea quien sea el que gane, sea quien sea el que quede segundo, sea quien sea que se formen las alianzas, la posibilidad de dialogar es fundamental para el futuro del Ecuador. Pero ¿cómo romper la idea que usted menciona? Dice, los ecuatorianos nos gusta la refundación, la reinauguración, el borra y va de nuevo en cada gobierno, y además creemos en vendedores de sueños. El mejor vendedor de sueños muchas veces en el país gana las elecciones. Nos puede pasar lo mismo, no sabemos, frente a los candidatos que están apareciendo, pero cómo generar una conciencia colectiva de hacia dónde queremos ir, que debe haber diálogo y que no es que se quiere refundar, pero hay una serie de normativas que deben ser modificadas para lograr salir de la crisis. A ver, digamos, yo sí creo que hay que tener un poco de confianza. Es decir, nadie está exento de errores, pero y yo creo que el Ecuador no ha estado exento de errores, pero lo que sí podemos esperar es aprender de los errores. Veamos la historia. Y eso es una de las cosas que a mí me parece que es tan importante, de ser conscientes de la historia del Ecuador. La historia del Ecuador es una historia de refundación tras refundación, en que todo el mundo ha creído que está inaugurando una nueva era, y en general los que más han contribuido a mejorar el Ecuador han sido los que menos pompa han asumido en sus roles. Los que menos visibilidad tienen, posiblemente. Digamos, más o menos, pero es bastante independiente. Hay algunos de los gobiernos que más han hecho por consolidar el Ecuador institucionalmente son gobiernos que no eran pomposos, que no se definían como refundadores, sino que simple y llanamente se dedicaban a hacer su tarea con responsabilidad, con seriedad, con respeto hacia los demás, con respeto hacia la sociedad. Esos son los gobiernos que debemos aprender, porque también hemos tenido aciertos.
También el Ecuador ha tenido algunos gobiernos que... ¿Y por qué no nos ayuda a recordar los nombres de esos gobiernos para analizarlos históricamente y saber qué hicieron bien? Bueno, voy a mencionar solamente uno. Mencionemos el gobierno de Galo Plaza. ¿Ya? Es decir, la cantidad de cosas que cambian en el Ecuador en el gobierno de Galo Plaza, el impulso que se da a muchas obras públicas, la agricultura, hay un montón de cosas que se van estabilizando, que se van consolidando y podríamos ir identificando algunos otros más atrás. Yo creo que, yo no quiero mencionar los más recientes, pero hay evidentemente gobiernos recientes que son gobiernos que no fueron tan aparatosos, que no fueron tan ampulosos, pero que nos ayudaron a seguir adelante, a construir, a ir avanzando en las cosas. Y aquí me parece que es importante, y yo creo que esto es muy importante para el momento que nos va a tocar, porque una parte es la parte económica, y he señalado que es necesario porque es una parte que va a ser costosa, pero va a haber que sacrificar. Quiero hacer una pregunta, Teodoro. Si uno piensa en el gobierno de Galo Plaza, que usted bien recuerda todos los cambios que hizo y cómo el país ganó en muchos aspectos, ¿por qué no fue reelecto? ¿Por qué los ciudadanos no reconocemos históricamente a esos gobiernos en el momento en que actúan? A ver, yo creo que hay una de las cosas más importantes es que para hacer un juicio histórico se necesita perspectiva. Y yo creo que hay mucha gente que puede valorar y va viendo las cosas como van sucediendo y va comparando lo que es, llamaría así, la novelería con lo que yo llamaría una gestión seria de la cosa pública, y al poco tiempo se va reconociendo el sentido que ha tenido eso. Yo quisiera no dejar a un lado el otro tema. El uno es económico, el otro es el problema institucional. Y el problema institucional es muy difícil. Yo diría a ratos es tan difícil como el tema económico, porque institucionalmente se ha destruido mucho en el Ecuador. Institucionalmente lo que tenemos es una cantidad de mala legislación, una serie de conceptos, una serie de destrucción de la posibilidad de que una sociedad funcione bien, que nos puede llevar a un error, y es el error de la refundación. Vamos a hacer ahora la refundación para el otro lado. Y aquí teníamos una refundación. Reinaugurar el país cada vamos a reinaugurar. ¿Cuánto tiempo? Y a mí me parece que eso no es el camino que tenemos que tomar. A mí me parece que tenemos que identificar, y ojalá quien venga pueda ser sobrio. Y sobrio, quiero decir, identifique con sobriedad cuáles son los puntos fundamentales que tienen que ir siendo modificados, que tienen que ir siendo desmontados de este proceso tan apurado que tenemos ahora, que se quiere cambiar las leyes un poco desesperadamente en los ingenios, en todo un conjunto de cosas. Y el nuevo gobierno va a tener, el nuevo gobierno o la nueva correlación política de fuerzas va a tener que enfrentar eso. Yo haría un llamado, bueno, tenemos en ese esfuerzo, en esa responsabilidad, tenemos que ser prudentes y tampoco desconocer que durante este régimen hay algunos elementos que han sido positivos y cosas que no tenemos por qué entrar a borrar con todo. Dentro de este periodo de 10 años hay cientos o miles de ecuatorianos que han hecho esfuerzos para hacer reglamentos, para diseñar muchas cosas que no tienen que ser todas borradas, no todas tienen que ser despreciadas, porque, digamos, nos lleva a otro caos y tenemos que hacer reformas, tenemos que corregir los enormes errores que se han hecho, pero tenemos que hacerlo con sabiduría, con foco, con prudencia. ¿Cómo lograrlo? Porque sería importante pensar, estamos en la etapa previa, todavía no sabemos quiénes mismos queden de candidatos. ¿Cómo llegar a un gran acuerdo país en donde se diga esto es lo mínimo que debemos mantener, lo máximo que debemos cambiar, y llegar a acuerdos generales antes incluso de ganar una elección? Porque ganar la elección ya la correlación de fuerzas es diferente. ¿Cómo preparar o hacer que los políticos ecuatorianos lleguen a acuerdos básicos para sacar adelante un país? Bueno, ahí tenemos, yo digo ahí tenemos un problema, y ese problema es de la misma elección. Durante el proceso electoral, la premura por ganar un poquito de terreno en la contienda electoral es tan fuerte que la mayor parte de los políticos lo que hacen es, el cálculo está excesivamente determinado por lo que puede ser ventajoso o no ventajoso para las elecciones. Y en ese sentido, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Tal reforma me conviene o no? Electoralmente. Y en ese sentido es necesario... Se ve costo-beneficio en número de votos. Sí, y en ese sentido yo quiero hacer un llamado, porque también me parece que uno de los problemas más graves que tenemos es el perverso sistema político que se ha implementado.
Es un sistema político, o toda la ley de partidos, todos ese conjunto de cosas, en que trata... Con fórmulas y una serie de elementos. Y manipulaciones para cada juego, todo lo que hemos visto, ¿ya? Es un sistema perverso. Es un sistema que nos lleva a que quiere reducir la política a la simple proceso electoral. Y yo sí quiero llamar, y me parece que tenemos que aprender a construir, no, la política es más que eso. La política es el proceso de construir, de analizar, de discutir. Y el proceso, ese es un proceso que tiene que tener, y hay que darle una dinámica que sea más allá del proceso electoral. Si nosotros vamos a aceptar las reglas que nos han puesto, la forma en cual han diseñado leyes, que es para reducir la política a un proceso electoral enormemente controlado y desequilibrado, como es el que se ha establecido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vivimos de coyuntura en coyuntura. Y para poder construir un país, para poder reconstruir un país, para poder salir de las dificultades que tenemos, tenemos que tener una capacidad de pensamiento que sea por lo menos de mediano plazo. Y en este sentido es necesario fortalecer todos los espacios, todas las instituciones y todos los mecanismos que hacen política y no están pendientes de las elecciones. ¿Y con eso qué quiero decir? Es muy importante los centros de estudio, son muy importantes, sí, las fundaciones son muy importantes, los comunicadores. Porque ustedes salen a la radio, ustedes salen a las pantallas, salen a comunicar el día antes de las elecciones y el día después de las elecciones. Y después de una semana. Y ustedes tienen una persistencia en su trabajo que es de una importancia fundamental para lo que va a ser necesario hacer en el Ecuador. Entonces, a mí me parece que en este momento en que parece que se viene esta especie de, yo no sé cómo decir, pero es una especie de torbellino electoral, es importante mantener tanto en este momento como en otros, la posibilidad de lo que yo llamaría la reflexión más allá de la coyuntura. Y eso me parece que es una cosa que solamente cuando podamos desarrollar una reflexión más allá de la coyuntura, podrá haber una crítica, un diálogo con las cosas coyunturales que nos van llevando a veces a comentar, sí, el último insulto de un candidato al otro, el último insulto de un aspirante al otro, que es lo que... el día a día en donde los medios también somos responsables. Agarramos la frase más impactante, que puede ser insulto, puede ser, yo no sé qué características darle, y es lo que nosotros difundimos. Agarramos el último lío de la moda, estamos involucrados. El día del fútbol se habla de fútbol, el día de limpieza se habla de limpieza, el día de que un candidato insulta a otro se habla de eso. ¿Cómo generar, Teodoro, espacios de mayor capacidad de diálogo? Y usted lo que menciona, la reflexión más allá de la coyuntura. Usted también es editorialista, usted genera opinión. ¿Cómo hacer que más personas reflexionen más allá del día a día? Porque si vivimos en crisis económica, la preocupación básica de la ama de casa es cómo le alcanza el salario para comprar la canasta básica o para que los hijos entren a clases. Eso es coyuntura. Pero ¿cómo hacer que piense un poquito más allá el momento de definir por qué candidato voto o qué exijo a la autoridad? Digamos, a mí me parece que es importante tratar que el momento electoral sea un momento más pensado. Pero yo quisiera mencionar mi preocupación por otro fenómeno. En este momento estamos viviendo una enorme despolitización. La gente dice, política, uy, esa cosa no me interesa, y ya están con esa cantaleta. Y a mí me parece que una de las cosas, una de las tareas importantes... Sí, pero que dice no le interesa, pero en cualquier almuerzo o reunión familiar, ¿de qué se habla? De política. Sí, pero me parece que es una política que es, yo le diría, un poco degradada, es la política esta del incidente. Y a mí me parece que una de las tareas es crear espacios en los cuales nosotros podamos abordar los grandes problemas, que podamos hacer una reflexión. A mí me parece que yo voy a plantear un problema, a mí me parece que uno de los problemas más graves que tiene el Ecuador en este momento es su falta de memoria, su destrucción de la memoria histórica. Estábamos abordando un problema. ¿Qué es el balance que podemos hacer de los diferentes gobiernos? Y nosotros tenemos una de las cosas de la pregunta sería, refundación. ¿quién se acuerda de Galo Plaza en el siglo XXI? ¿Qué joven tiene idea de quién fue Galo Plaza? Ya, pero tal vez esa es culpa de nosotros, porque nosotros deberíamos, y sería, ¿por qué no dar? Ya digo, así como una iniciativa, la historia política del Ecuador no podría ser objeto de una serie más o menos seria en la cual vayamos documentando como el otro ausente, dramático ausente, de otra manera, con otro sentido. Y es, los jóvenes hoy día no saben quién fue Velasco Ibarra, ¿ya? Y quien no sabe lo que es Velasco Ibarra no entiende al Ecuador, no entiende lo que pasa en el mundo político ecuatoriano, pero simplemente es un personaje que se lo deja, pero ¿cómo? Fue folclore, Teodoro, y punto. Usted es académico, es analista. ¿Cómo lograr involucrar a la juventud? No es que no saben quién fue Velasco Ibarra o no saben quién fue Galo Plaza.
ellos nacieron, por decirlo así, políticamente hablando, en la Revolución Ciudadana. Fueron al bachillerato dentro de la Revolución Ciudadana y es la historia reciente de la que se acuerdan. Y dada la circunstancia que en los colegios y establecimientos no se ve mucha historia del país, por lo tanto, lo único referente que tienen son los 10 últimos años de los cuales se acuerdan. Digamos, hay algo que es así, pero yo quisiera señalar, hay dos cosas. Todo joven tiene un entorno familiar. Y ese entorno familiar es un entorno en que hay personas que vivieron otras cosas. Yo diría, una de las cosas que me parecen más sencillas, ¿saben qué? Es muy importante que las generaciones conversen entre ellas. Es muy importante que los, digamos, viejos, los mayores, cuenten que hubo otros momentos de ilusiones, que hubo otros momentos en que se pretendió cambiar el país o refundarlo. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron las dificultades? Porque eso, los jóvenes tal vez no lo vivieron, pero sus padres, sus tíos sí lo vivieron. Esa es la primera cosa que me parece importante. Y esa es otra cosa, que a ratos se trata de cortar con una especie de idolatría de la juventud. No, la sociedad tiene muchas personas de muchas edades. Y el contacto entre esos diferentes estados de edad... Ese contacto intergeneracional es importantísimo. Es fundamental. Y hay que fomentarlo. A ratos yo digo, haciendo una broma, ya vamos a hablar de medios de comunicación. ¿Por qué es que tiene que haber programas de jóvenes y de adultos y de viejos? ¿Por qué no diseñamos programas de encuentro de las generaciones? Programas en que se pueda hablar, en que se pueda recoger la historia. Pero también de unos otros. hay un problema. Los adultos y los adultos mayores a veces se niegan a asistir a eventos de jóvenes. O sea, ¿cuántos adultos mayores van a ver una película de Disney con sus nietos? ¿Cómo fomentar ese encuentro a través de medios, de espacios, de elementos que pueden unificar y comparar? Los cuentos que uno mira ahora en la gran pantalla son los mismos cuentos que vieron nuestros bisabuelos. Si pensamos en Ben-Hur, que está ahora de moda, vuelve a presentarse. Pero entonces, yo hablaba con mi papá, él ha visto, es la tercera versión que ve de la película, la primera que vio fue en cine mudo. Entonces, ¿por qué no ir generando esos encuentros desde este tipo de espacios? Pero, por ejemplo, o sea, usted está ahora dando sugerencias. Esas son las cosas que creo que podemos hacer, ¿ya? Yo voy a señalar otra cosa que a mí me parece importante. Los jóvenes ecuatorianos son jóvenes que pueden, a veces hay una concepción de que son un aditamento a un teléfono celular y que fuera del WhatsApp. Los millennials famosos. Y de esas, ellos no, eso no es cierto. Los jóvenes ecuatorianos tienen inquietudes, quieren aprender, se sorprenden cuando descubren cosas, les encanta descubrir la profundidad histórica de los hechos. Los jóvenes, es cierto que hay todo un espacio en que no fomenta eso, pero bueno, yo soy profesor y yo me topo con los jóvenes y los jóvenes, ¿qué es lo que hacen cuando, ha sido así? Y uno va viendo cómo van descubriendo, cómo se van interesando y cómo tienen una capacidad para abordar todo ese conjunto de cosas. Entonces, yo creo que, digamos, en este sentido, estas son las cosas importantes. Yo creo que tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, yo creo que los académicos tenemos que salir a comunicar más. A mí me parece que esto que estoy señalando, la importancia del estudio histórico, de las perspectivas, de lo que conocemos, de las diferentes cosas que han pasado. Y a veces es la República, es la colonia. Yo a ratos digo, la colonia es una época tan importante para la formación de nuestro país. Saber cuántas cosas idiosincráticas no provienen de ese momento. Y entender, saber qué es lo que ha sucedido. Ahí viene algo que es muy importante, y es la crítica de los mitos. Nosotros somos una sociedad que somos, en todo discurso maniqueo, que es unos buenos y otros malos, hay una utilización mitológica de algunos antecedentes para decir, miren, nosotros vivimos todo el tiempo una epopeya, una épica, en la cual los buenos, de los cuales somos nosotros partes, luchamos contra unos perversos que tratan de destruir la sociedad y todo lo que los malos hacen, ¿no es cierto? Pero si uno estudia la historia, hace un descubrimiento y es, no. La historia no se ha dividido entre buenos y malos. La historia se ha dividido entre personas que por diferentes razones organizaban, planteaban, proponían, se enfrentaban por determinadas cosas y muchas veces quienes hicieron cosas con buenas ideas terminan produciendo efectos negativos y toda la complejidad del proceso histórico. A aprender la importancia de la prudencia. Es una cosa que solamente la podemos hacer cuando nosotros entendemos que lo que fueron los procesos históricos. Cómo en determinados momentos los costos que se han pagado por no haber sopesado bien la capacidad de dialogar, la capacidad de medir al otro, la capacidad de, sí, digamos, todas las aventuras extremas, el extremismo. Es una cosa, ¿cuál es la mejor cura para el extremismo, para los fanatismos? La historia.
porque en la historia se ve los desastres que ese tipo de comportamientos han llevado. Entonces a mí me parece que, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer es eso, tenemos que reflexionar, saber más. Podemos mencionar un montón de cosas. El propio caso, ahora está de moda, el gobierno de Rodríguez Lara, ¿ya? Que fue un gobierno que pasaron muchísimas cosas. Un gobierno extraño, además, una dictadura que se inaugura bailando y sale bailando. O sea, se inaugura con una serie de elementos diferentes y sale festejando el matrimonio de su hija. Es decir, son elementos que rompen la lógica de las dictaduras latinoamericanas. Rompen, pero además se plantean algunos de los problemas que nos estamos planteando ahora. Desde la reforma agraria hasta otros Desde elementos. la reforma agraria, la dinámica del Estado, el desarrollo industrial, la redistribución del ingreso, todo un montón de cosas. Y no aprender de lo que se logró y de lo que no se logró, de los aciertos y de los errores que se tuvieron, eso es irresponsable. Es irresponsable no leer y releer la historia y aprender de eso. Así es que vamos a invitar a Teodoro Bustamante para que nos acompañe en nuevos espacios, para dar los enfoques que se pueden dar, los puntos de vista que se pueden dar a raíz de la historia y que todos aprendamos conjuntamente, porque es una forma de analizar y ver hacia dónde queremos proyectarnos. Gracias a Teodoro Bustamante. Él es muy claro al hablar de que la reflexión debe ir mucho más allá de la coyuntura, que hay varios responsables, no solamente los políticos que sean candidatos que ofrecen una serie de elementos que además viven en una persecución de votos, en una campaña que si arranca el 2 de enero y termina en febrero dura apenas 45 días, pero lo importante es que quienes somos parte de la población ecuatoriana, estemos en medios, estemos en academia, estemos en otros espacios, aprendamos a reflexionar, a compartir la historia con las diferentes generaciones, a recordar la historia a quienes son un poco mayores y para que en base a ello reflexionen y puedan proyectarse. Gracias a Teodoro Bustamante por habernos acompañado. El compromiso está hecho para empezar a releer la historia del país. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con Javier Buendía. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016, toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. En este momento damos la bienvenida a Javier Buendía del Centro de Observación Ciudadana, con quien vamos a hablar sobre una propuesta que ellos están presentando esta semana para pedir y reclamar que se transparente información desde la municipalidad. ¿En qué consiste esta propuesta, Javier? Ustedes como Centro de Observación Ciudadana, ¿qué problemática están identificando en la ciudad capital? Muchísimas gracias, Claudia. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, hemos llegado a un término en el balance que venimos estableciendo de la actual administración municipal, pero principalmente del estado de la ciudad, en que efectivamente hay que pasar ya de la sugerencia a los hechos concretos de exigencia. El año anterior, en el mes de julio, nosotros decidimos ya elevar una línea de interpelación para poder establecer con toda claridad cuál es el modelo de gestión y el modelo de ciudad que se está llevando adelante, en primer lugar, y segundo, tener ya claridad respecto de tres elementos fundamentales. Primero, el tema de la ejecución presupuestaria, el uso eficiente de los recursos públicos. El segundo, la accesibilidad de información y transparencia respecto de la contratación pública. Y el tercero, en el ámbito de nuestra mayor competencia, que es la relación de que esa accesibilidad y esa transparencia esté fundamentada en que en las decisiones que se toman haya participación ciudadana, tal como menciona la legislación, tanto del nivel local como el nacional y el marco constitucional. ¿Por qué centrarse en Quito cuando ustedes normalmente han hecho trabajos en todo el país? ¿Qué pasa también con todas las líneas de acción que usted menciona frente al gobierno provincial, al gobierno nacional, a la propia asamblea?
cumplen con los parámetros que usted menciona de transparencia, accesibilidad de información y todos aquellos elementos que permiten evaluar qué está pasando con el gasto público en general en el país? No lo hemos descuidado. Son ya hay casi 8 años de gestión, 31 proyectos de incidencia pública que el Centro de Observación ha desarrollado, pero este es darle continuidad a la tercera fase de lo que nosotros iniciáramos sobre trabajos en la ciudad desde el 2010, y que incluso el proyecto tiene una denominación muy clara, se llama el Foro Capital, lo cual hace que evidentemente no descuidemos el trabajo que venimos desarrollando en materia de empleo, tampoco el tema de la mirada que hemos venido poniendo sobre la Asamblea Nacional y los temas relacionados, por ejemplo, con asociación público-privada que iniciamos el año anterior. Pero en el caso específico de Quito, estos 2 últimos meses hemos tenido que acotarnos a la reactivación de este proyecto, porque una gran cantidad de descontento cifrado en la ciudad, sobre todo relacionado con el proyecto Quito Cables, del proyecto de la solución Guayasamín, hizo que los distintos moradores de esos sectores afectados nos buscaran para un poco agregar líneas de opinión, líneas de información y establecer con toda claridad una línea que permita que la actual administración municipal escuche los planteamientos que se venían haciendo. En ese sentido, el 16 de junio se formó una coalición de carácter cívico que están ya agregada a ella 23 organizaciones de carácter barrial y 11 organizaciones de igual afinidad que la nuestra, trabajando ya en una agenda muy clara respecto de la fiscalización de lo que es la actual administración municipal. En los 2 puntos, en Quito Cables y en la solución Guayasamín, o en todo lo que significa la administración municipal, porque vemos inauguración de la semana pasada, se inauguró el distribuidor de tráfico de Carapungo, que ayuda mucho a la ciudadanía, o sea, hay cosas que la propia ciudadanía está muy contenta luego de que las obras ya se han ejecutado. Hay una parametrización muy clara respecto de 11 líneas de indagación en cuanto a la agenda de fiscalización, en las que efectivamente hay temas específicos como Quito Cables, la solución Guayasamín, los temas de infraestructura, referida por ejemplo al tema de Carapungo, que sufrió 5 retrasos antes de ser inaugurada y que eso evidentemente genera un lucro cesante para la ciudad y son recursos públicos los que están en juego en ese sentido. ¿Y por qué razón se dan las demoras, el lucro cesante que se generó? ¿Por qué se demoró en la entrega? Eso es lo que quisiéramos saber y además a ese respecto hay un tema de fiscalización que se tiene que llevar adelante sobre los contratos y sobre los contratistas que nos expliquen. Por eso es que en la línea de solicitud de información que hemos tenido, yo quiero citar por ejemplo el caso de que el 13 de octubre del año anterior sobre el tema Quito Cables yo le envié un pedido de información al señor alcalde, que no me fue contestado, motivo por el cual le requería a través de un juez como diligencia preprocesal y previa. El 25 de enero el juez le ordenó al alcalde de Quito que me entregara esa información que básicamente estaba en su parte más central y significativa relacionada con los estudios de Quito Cables. Y hasta el día de hoy hay una presunta línea de desacato por parte del alcalde porque tampoco ha suministrado esa información al juzgado para que él a su vez me corra traslado a mí. Eso ha llevado a que se tomen 2 decisiones hace un par de semanas por parte de este secretariado ejecutivo de esta coalición, en el que se han decidido 2 temas concretos. En un par de días estamos efectivamente ya presentando una solicitud de auditoría gubernamental que incluye un examen especial a la Contraloría General del Estado respecto del periodo iniciado el 14 de mayo del 2014 hasta la presente fecha, relacionada justamente con estos 3 aspectos. El primero, la relación directa sobre la ejecución de los dineros públicos, la inversión, el acatamiento del ordenamiento jurídico respecto de eso. Lo segundo, evidentemente, temas como Carapungo, por qué los retrasos y por qué no se ha establecido fiscalización. Y lo tercero, relacionado con el tema de la participación ciudadana, tomando en cuenta un aspecto fundamentalísimo. Ahí el artículo 241 del COTAD dice que los proyectos municipales, en el caso de Quito, del distrito en general y el del distrito metropolitano incluido, tienen que iniciar su discusión a través de la emisión de una resolución del espacio de participación ciudadana de cada gobierno local. En el caso de Quito, había la ordenanza 187 hasta el año anterior y debía convocarse a una asamblea en donde se presente, aquí está la planificación, esto es lo que va a costar, por favor, ustedes como participación ciudadana, emitan una resolución que nos permite iniciar el trámite de la aprobación presupuestaria que finalmente en diciembre conoce y aprueba el Consejo Municipal. Hemos solicitado de manera oficial que nos entregue las resoluciones de 2014 que dio paso al presupuesto 2015 y la correspondiente en 2015 para 2016. Si se violó el artículo 241, eso significaría que hay una ejecución ilegal
de los dos últimos Ahora, presupuestos Javier, de la ciudad. ¿cómo dimensionar el papel de una autoridad municipal, cualquiera que está fuera? ¿Por qué la pregunta? Si uno mira grandes obras de infraestructura en el mundo, no hablemos de Ecuador, siempre han sido sumamente criticadas el momento de su ejecución. Si uno mira finales del siglo XIX, construcción de la Torre Eiffel para la Feria Mundial de París, todo París se levantó en contra de la torre porque decía que era un soberano a defección. Este dato es uno de los monumentos más visitados en el mundo. ¿Cómo lograr, con participación ciudadana, hablar con los vecinos de un momento dado que sí van a ver afectados sus intereses? Aquí vivimos problemas con el intercambiador del Eloy Alfaro y Granados, pero uno sabe que es para mejorar. ¿Cómo lograr esta relación? El ejemplo de la Torre Eiffel lo puedo poner en muchos ejemplos en el mundo de grandes obras que después se han convertido en emblemáticas en las ciudades. ¿Cómo lograr este acuerdo ciudadano, vecino, autoridad, cuando a veces lo que uno mira como ciudadano y vecino es su comodidad inmediata? La ciudad y los ciudadanos debemos sufrir a veces para mejorar posteriormente. ¿Cómo lograr eso y cómo lograr consensos? Y lo que usted dice, que se cumpla la ley, pero al mismo tiempo la ciudad avance. 3 elementos muy claros. El primero, planificación, establecida en un modelo de gestión totalmente claro, parametrizado, teniendo claro el principio de certezas técnicas, qué es lo que quiero hacer, llegando a estudios convincentes que no estén en ideas, sino ya llegando hasta factibilidad, tal como señala la ley. El segundo, sobre esa línea de estudios, llevar adelante también lo que está en la ley, todos los elementos relacionados con la posibilidad de que la ciudadanía, a través de la autoridad pública, vaya estableciendo, evidentemente, niveles de inquietud, vaya obteniendo información y haya el ambiente de legitimidad que dé justamente cauce a esos niveles de beneficio. Simple encuesta. En Quito, a los cerca de 2 millones de habitantes, ¿queremos que el tráfico mejore en Quito? ¿Quién dice no? Todos decimos sí. Por lo tanto, hay que ver soluciones para que el tráfico sea más fluido. Debería haber una segunda pregunta. ¿Qué hacer? Y en el caso nuestro, desde el año 2009 venimos planteando qué hacer respecto al tema de la movilidad. Y por eso es que en el inicio de esta nueva administración volvimos a hacer lo que se hizo también con la administración anterior, plantear sugerencias. Y la primera que hemos dicho es un modelo de gestión de ciudad, el segundo un modelo de gestión de movilidad, un modelo de gestión para cada uno de los temas. Y el tercer elemento, me refería yo al segundo, que es el tema de la posibilidad de que, por ejemplo, la ejecución de las ordenanzas 187, que se refería a participación ciudadana y ahora es la 105 desde febrero, dice que los administradores zonales tienen que establecer líneas directas, ¿no?, a través de audiencias públicas, cabildos, etcétera, para socializar. Ejemplifiquemos el tema de Quito Cables. Si la administración zonal La Delicia, tan pronto el alcalde de Quito, el 6 de mayo del año anterior, anunció el proyecto, establecieron, señores, aquí están los estudios de prefactibilidad, esta idea tenemos. Por lo mismo caso en la administración Eugenio Espejo relacionado con el asunto Guayasamín, evidentemente esta diáspora que se ha provocado cuando la gente además se entera de manera súbita, por generación espontánea. Ni siquiera es la autoridad municipal quien se lo menciona, sino que a veces ni siquiera son los medios de comunicación o los propios instrumentos de la difusión del órgano oficial, sino que se enteran porque alguien del municipio les transmite la noticia y la novedad y hay la alarma. Así sucedió con el tema Quito Cables, por ejemplo, del tema de las expropiaciones en San José del Condado. Así sucedió con el tema de Guayasamín, en el mes de mayo, lo que provocó las protestas. Entonces, yo creo que estas dos fórmulas llevan a una tercera que es mágica, que es evidentemente la posibilidad de que la construcción de la política pública y de la construcción de la obra pública que tiene que ver con inversión tenga la característica de cumplir con principios de legalidad, de legitimidad y de certeza técnica. Los modelos de improvisación casi siempre, por no decir siempre, están relacionados con el tema de la necesidad en un momento determinado frente a la falta de resultados a entrar en lógicas de arbitrariedad. Y en eso incluso se deja las normas de lado, corriendo riesgos, por supuesto, de los juicios que podrían venir en ese sentido, frente a la necesidad efectiva ya de dar cuenta hacia la comunidad de ciertos resultados cuando se ha dejado pasar más de 800 días de una eficiente labor y de gestión respecto de la administración de una ciudad tan compleja como Quito. Pero es necesario, Javier, ustedes como Observatorio Ciudadano, con todos los grupos que están sumados a su trabajo, ir a Contraloría y exigir un análisis por parte de la Contraloría General del Estado de la gestión municipal. ¿No hay otros canales y otras vías para lograr
acercarse al cabildo, a los concejales, al alcalde, a toda la estructura del municipio, para que ustedes les hagan una reflexión, se consigan información y más bien sean parte de un equipo y no ir a través de un organismo de control? Ya agotamos esas vías. Le acabo de contar el tema del requerimiento de información respecto del asunto Sí, que pero el tocamos. requerimiento de información vía juez también. Y requerimiento de información vía juez cuando después de 2 meses de no tener novedad y noticia sobre un requerimiento que la ley de acceso a información tiene que entregar en 15 días hábiles. Entonces, hemos agotado también la posibilidad de acercamientos con los ediles. A los ediles también se llega incluso hasta la casi aberración de decirles que no se les puede proporcionar información porque no se tiene dinero para copias. Entonces hemos agotado todas las vías, hemos tenido toda la paciencia suficiente como para que efectivamente el modelo de ciudad que se planteaba como una alternativa frente al despropósito de lo que resultó ser la administración anterior se consolide y se vea. Además, teniendo en cuenta que el propio alcalde de Quito hace parte de un espacio que nosotros también hacemos parte, el espacio de la CGLU, que ahora va a tener una cumbre mundial en Bogotá previo al tema de Hábitat 3, hace parte también del proyecto ALAS a nivel internacional, donde está el tema de la cooperación euro-latinoamericana sobre ciudades. Es decir, que sí existe la provisión necesaria de información para haber generado una línea de conducción de la ciudad, primero sostenida en la certeza técnica, en la legalidad, en la legitimidad, en la posibilidad de construcción conjunta. A esta altura, evidentemente, a nosotros no nos interesan mucho las personas, nos interesa la institucionalidad. Y habiendo agotado todas las vías por más de 800 días, este es el momento para llegar incluso a una línea mucho más eficiente, si se quiere, desde el punto de vista, e incisiva, si es que se quiere, relacionada con las competencias de la Contraloría General del Estado, en donde además lo que estamos solicitando no son sanciones, sino establecimiento de responsabilidades. Y en el establecimiento de las responsabilidades hay todo un debido proceso que está totalmente establecido en la legislación de la Contraloría General del Estado. Lo que nosotros hacemos es proveer de la debida motivación para que se inicie, proveeremos información que sí tenemos, que no hemos obtenido de manera oficial, y que le entregaremos a la Contraloría para que, estableciéndose a través de un departamento de auditoría la indagación necesaria, se llegue a un informe borrador. Ese informe borrador tendrá la posibilidad el municipio de Quito de contrastar, de descargar responsabilidades, y luego tendremos noticia y novedad en un momento del informe definitivo, que no es una cosa de un día para el otro. Lo que Por eso sí, iba a preguntarle, entre que auditoría intervenga, se realice el informe borrador y se llegue a una resolución final, ¿cuáles son los tiempos? Porque usted dice, han pasado 800 y un poco más de días y ahora necesitamos respuestas. Y la forma de ustedes buscar esas respuestas es a través del organismo de control. ¿Cuánto tiempo más toma este trámite? procesalmente nosotros hemos hecho un cálculo de lo que señala la ley de la Contraloría, estaríamos en 180 días ya con un informe definitivo. O sea, llegamos a los 1000 días. Exactamente. En esa línea, entonces, la Contraloría General del Estado casi siempre, por no decir siempre, no se acota a esos plazos. Entonces, podríamos tener ya noticia y novedad tal vez en los próximos 90 días, a partir del 8 de septiembre que nosotros estamos presentando esta solicitud, de ya un informe borrador, luego de que se hayan llevado, porque evidentemente estamos pidiendo un plazo significativo de indagación. Hay además el tema de que hace un par de semanas también, en la última reunión del Secretariado Ejecutivo de la Coalición, ya hay un planteamiento muy claro referido a que se le ponga en conocimiento al Consejo Metropolitano de un trámite de remoción del alcalde de Quito, relacionada justamente con lo que señala el artículo 333 del COTAD, en su artículo 6, que establece que el ejecutivo de un GAD, prefecto, presidente de junta parroquial o alcalde, que no cumple con el tema de la legislación de participación ciudadana, podría estar incurso en las causales para que el Consejo Cantonal, el caso de Quito, el Consejo Metropolitano, con las 2/3 partes, luego de un proceso que tiene atención debida y se tramita de manera muy clara en el COTAD, llega a la determinación de remover al Ejecutivo. Estas son evidentemente ya... Son medidas extremas, definitivamente. Ya son elementos que llevan a pensar en una línea de una crisis de gobernabilidad y liderazgo en la ciudad. Y que nosotros creemos que la sustanciación en la parte jurídica, que es la que nos han pedido, la hemos concluido. Nosotros tenemos sumariado el tema, sabemos cómo hacerlo, pero que
ya hay elementos de orden político que tendrían que entrar, y más aún cuando estamos en una época preelectoral. Por eso quería preguntarle, ¿esto no involucra el timing político que vive el país? Estamos en época preelectoral, institución de candidaturas, alianzas políticas, una serie de elementos. ¿Qué pasa con lo que ustedes están realizando? Necesariamente esto se detona en una época muy incómoda, porque estos temas de relacionamiento entre la ciudadanía y la administración municipal debieron empezar a sumariarse por lo menos hace 1 año y medio. Y en este momento es una situación que donde incluso los intereses de orden político electoral podrían mezclarse y distorsionar el verdadero reclamo ciudadano. Por eso es que nosotros hemos pedido con toda claridad de que ni intereses de orden particular pueden primar dentro del ánimo de esta coalición, que es absolutamente voluntaria y que evidentemente en ello hay un sentido principalmente de ciudad. Y por ello nosotros incluso hemos dejado ciertas banderías de orden político e incluso nuestras propias posiciones al respecto, pensando en la ciudad primero y con gente con la cual incluso en la administración anterior no tuvimos una buena relación, por tener visiones de ciudad diferentes. Pero hemos dicho que frente al tema de la crisis que vive la ciudad a nuestro juicio, hay una necesidad de coadyuvar todos hacia un puerto en el que lleguemos a un punto de equilibrio y luego volvemos a nuestras divergencias. Hay condiciones de vida de la gente, hay necesidades que nosotros de estos recorridos que estamos realizando por la ciudad vemos que realmente hay una detrimentación, no solamente por la ineficiencia y negligencia de la política pública gubernamental, sino también por la inacción municipal. Entonces, la situación de la ciudad es compleja. Nosotros, por supuesto, vamos a llevar adelante la resolución que ha tomado este colectivo y presentar el pedido tanto del examen especial, la auditoría gubernamental a la Contraloría, como el de la remoción al Consejo Metropolitano, y esperamos que estos elementos, en sustitución de ser recibidos como una amenaza, una advertencia, una retaliación de nuestra parte, sea acogido por parte de la autoridad como un serio llamado de atención ya. Vamos a mirar qué pasa. ¿Y para establecer una línea de conducta como diferente? Retaliación. ¿Usted ha estado en otras banderillas políticas que quien lidera el municipio? Yo creo que efectivamente... ¿O tenía alguna aspiración que no fue cumplida? Porque sería bueno que lo mencione. No, ninguno de ellas en esto, porque para ello no hubiéramos necesitado nosotros colectivizar el esfuerzo. Y además lo hubiéramos presentado con total y transparencia en el marco de estos 800 días. Tan es así que hemos no solamente sugerido durante la primera parte, por ejemplo, cuando le dijimos que lleve adelante procesos de asociación pública-privada relacionada con la ordenanza 406, y no hay noticia. Yo no me he reunido con el alcalde de Quito desde la última vez que lo vi fue en la campaña política, cuando coincidimos en un espacio radial, en la salita, y nos volvimos a ver en un canal de televisión en agosto del 2014, asimismo en la antesala del canal. No nos hemos vuelto a ver. Y aquí no se trata de personas, se trata evidentemente de posiciones institucionales. Así que nosotros no hemos tenido ninguna pretensión individual, no tenemos ninguna pretensión en el orden electoral para el 2017, no tenemos ninguna pretensión desde el punto de vista individual. Hay en esto una línea que ha pasado por 3 fases. La primera, sugerir, desde lo institucional, públicamente. Lo segundo, evaluar, y en este momento ya es exigir. Así que si es que evidentemente se toman como retaliaciones, si se llegan adjetivaciones como la del 3 de agosto en un espacio radial en el que se mencionó que somos un grupo reducido, que somos un grupo de boicoteadores que pertenecemos a la vieja política, que estamos ahora anudados a la vieja administración municipal, me parece que es ubicar descontextualizado el tema. Queremos agradecer a Javier Buendía. Él es parte de un colectivo muy importante que es el Observatorio Ciudadano, además ha aglutinado a otros colectivos. Ellos van a plantear a la Contraloría General del Estado un análisis de la gestión municipal, tanto en lo que tiene que ver con el uso presupuestario, planificación, rendición de cuentas y sobre todo un acuerdo entre los ciudadanos y las obras planteadas. Ellos son muy críticos frente a 2 posiciones, Metrocables y la solución vial Guayasamín, pero además piden una serie de elementos, exigen una serie de elementos que apuntarán a transparentar información. Vamos a ver qué ocurre. Lo importante es que la ciudad avance, se proyecte, tenga las obras que necesita para mejorar su viabilidad, que es uno de los problemas más graves, la movilidad de Quito, y también pensar en otros temas como ambiente, cuidado y protección a los diferentes sectores, más espacios y áreas verdes. Una serie de elementos que se están analizando en diferentes espacios aquí en Radio Sucesos. Nuevamente gracias a Javier Buendía. Vamos a una pausa y regresamos con una nueva entrevista. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques.
¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros aquí en Telesucesos y Radio Sucesos. Este momento vamos a dar paso a una entrevista que realizamos hace algunas semanas en Lloret del Mar, en Cataluña, en el Foro de Excelencia, en donde participan premios Nobel jóvenes, cuyo lema es reunir a los que son con los que serán, hombres y mujeres con experiencia con las nuevas generaciones. Tuvimos la suerte de poder dialogar con Pere Castells, él es químico dedicado al mundo de la culinaria. Ha sido asesor del famoso Bulli, de todo lo que significa la nueva cocina catalana, ganadores de varios premios a nivel mundial, y él nos va a hablar sobre esta magia de mezclar química, ciencia más cocina. Antes de dar paso a esta entrevista, queremos recordar que este programa llega a nosotros y llega a ustedes con el apoyo de Centro Comercial El Bosque, Universidad Internacional del Ecuador, Cheviplan, Cooperativa Policía Nacional y EPMAPS, la empresa de agua de Quito. Vamos a escuchar esta entrevista que espero que sea de su agrado. Entrevistado aquí en Lloret del Mar al químico y científico Pere Castells. Él nos habla muchísimo de lo que es divulgación científica, de cómo hacer que todos quienes no sabemos de ciencias aprendamos de ellas y además aprendamos cómo enseñar a otros. Pere, ¿qué significa divulgar ciencias? ¿Cómo trabajar en ello? ¿Cómo hacer que un lenguaje difícil se convierta en simple para las grandes mayorías? Desde la modestia, tío. O sea, hay que intentar ser modesto. Como científico, a veces intentamos establecer un diálogo, una transferencia de conocimientos desde la prepotencia, digamos. Entonces, hay que ser modesto para intentar transmitir, o sea, para que entender que lo más importante es que el receptor reciba ese conocimiento. Y a veces nos cuesta desde el ámbito de la prepotencia científica. Entonces, lo que hay que intentar hacer es utilizar todos los utensilios posibles, todas las herramientas posibles para llegar al receptor, a la población en general, porque no todo el mundo debe saber muchas cosas de ciencia o muchas cosas de cosas concretas, ¿no? Entonces, la cocina para mí ha sido un vehículo fantástico para conseguir eso. Desde el punto de vista químico, explicar qué es una emulsión es muy complicado. En cambio, explicar una mayonesa es muy sencillo. Todo el mundo lo puede entender, o todo el mundo lo entiende más o menos. Lo entiende, alguna vez lo probó, alguna vez lo comió, no con el término emulsión, exacto, sino como el término mayonesa o salsa. Pero entonces, exacto, haces un paralelismo, dices, no os voy a explicar una emulsión, esta tarde tengo un taller para familias, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a hacer una mayonesa, pero en vez de mayonesa con huevo lo voy a hacer con leche y en vez con leche de soja además, para que entiendan un poco qué pasa. Te vimos en un taller hacer la famosa mayonesa con leche de soja. Pues eso, ¿a qué sabe la mayonesa con leche de soja? Bien, a ver, sabe a la mezcla entre aceite, depende del aceite que pongas, tendrá más sabor o menos sabor. Si pones aceite de oliva tendrá un sabor un poco más fuerte y un poco de lo que es el extracto de la leche de soja, la que ponga ahí. Entonces, ese tendrá ese sabor. Evidentemente, no tendrá el sabor de huevo, ya lo sabemos. Si queremos llegar a un sabor similar al huevo, pues debemos hacer otras cosas, porque, por ejemplo, la mayonesa, a veces lo que hacen es ponerle otros ingredientes saborizantes, el ajo, pimienta, limón, todo esto. Entonces, si los agregamos a esta mayonesa, conseguiremos tener esos sabores. Pero a mí lo que me interesa más es divulgar ciencia en este caso. Es decir, ¿por qué se produce una mayonesa con huevo y no se produce, y se puede producir también con
y se puede producir también con leche, ¿no? ¿Cómo es que que el huevo es capaz de producir una mayonesa y la leche también? Una emulsión, digamos, la mayonesa está asociada a huevo. Puede producir una cosa similar, pero con otro producto. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se puede hacer? ¿Cómo explico la ciencia asociada a este proceso? En este proceso, ¿cómo explico la parte científica? Porque la parte culinaria la veo, la miro y hasta la pruebo, pero ¿cómo entiendo el por qué si la mezcla del aceite con leche o el aceite con huevo se mezcla a tal velocidad, se convierte en algo líquido, en algo sólido? Esto es interesante, para un científico es muy interesante. Es decir, partimos de la base de que cuando tú intentas unir dos mundos, el mundo de los aceites y el mundo de las aguas, yo siempre digo, son una unión imposible. Bueno, vamos a hacerla posible, ¿no? Como en la magia. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Necesitamos o bien un proceso físico muy fuerte, va a ir mezclando, y llega un momento que se unen, pero es muy inestable, rápidamente se separa. Uno mira el agua y el aceite como sí, dos capas como dos capas separadas, ¿no? Pero si tú las intentas unir y las haces y provocas una cuestión física, digamos, físicamente tú lo puedes unir mucho, pero es muy inestable, entonces al cabo de décimas de segundo se va. Entonces, ¿qué hace falta para esto? Hace falta lo que llamamos científicamente un emulsionante. Para un cocinero le decía, pues un unidor de, ¿no? Podemos incluso hacer simulacros, hacer un juego, poner otro juego que no encaja y poner una pieza que encajan los dos, ¿no? Pues esto es un emulsionante, que justamente en detergente se llama emulgente, pero es una misma pieza, ¿no? Que lo que hace es unir el mundo de los aceites, o el mundo de las grasas en general, y el mundo de las aguas. Entonces, yo cuando pongo un emulsionante, que puede ser emulsionante de los huevos, pero también puede ser emulsionante de otros productos, por ejemplo, de la leche. Y podríamos extenderlo a otros emulsionantes de otros productos que también tienen emulsionantes. Y la soja, por ejemplo, también tiene emulsionantes. Entonces, esa leche que no es leche, que es un líquido de soja, también tiene esos emulsionantes, que en este caso son proteínas. Entonces hay que explicar, las proteínas son emulsionantes, y como emulsionante lo que consigo es un producto muy similar a la mayonesa. No es exactamente igual, pero es una emulsión. Y las elaboraciones que puedo conseguir son muy similares. Entonces, yo en este caso, ¿qué intento? Puedo intentar dos cosas. Ayudar a la cocina, diciendo, podéis hacer estas emulsiones y tal, y utilizar leche de soja y tal. Entonces estoy ayudando a desarrollar la mente y aplicarlo. O puedo ayudar a la ciencia y decir, voy a explicar qué es una emulsión, que lo podría decir científicamente, es una dispersión coloidal, ¿no? Pero el receptor, cuando yo le digo que es una dispersión coloidal, ¿de qué me estás hablando? En cambio, si le digo que es unión de dos mundos a través de unas moléculas que los unen, este lenguaje, que no tiene por qué ser falso, ¿eh? O sea, porque a veces entramos en un lenguaje que es falso científicamente, ¿no? Por quererlo hacer demasiado simple. No. Tienes que ser preciso, pero no hace falta a veces utilizar lenguajes incomprensibles. Y eso tenemos que ser conscientes que los lenguajes incomprensibles pueden ser muy bonitos, pero si no llegas al receptor, pues no sirven para nada. ¿Desde cuándo tú como científico y como químico usas como una herramienta la propia cocina y además ayudas a la cocina, al mundo de la culinaria, a tener nuevos elementos, nuevas formas, nuevas cosas, texturas que van supliendo unas a otras, y hasta por el tema nutritivo, tema de enfermedades y otros? Claro, es que todo se interrelaciona, la nutrición, la medicina, todo está muy interrelacionado. Las ciencias básicas, entre comillas, la física, la química, las matemáticas, todo está muy interrelacionado, pero también con la cocina. Entonces, ¿cuánto de mágico tiene la cocina y cuánto de químico y de ciencia también? Mágico es una palabra complicada en el mundo científico, digamos. No hay magia, es entender los procesos, o yo diría más, intentar entenderlos, porque no todo es explicable, pero tampoco en el mundo científico. Hay muchas teorías científicas que no sabemos si son verdad. Y yo siempre les digo, y me preocupa poco, me preocupa avanzar y teorizar sobre eso. Ahora empieza a haber teorías sobre el ámbito culinario, y esto demuestra que el ámbito culinario puede ser académico, porque empieza a teorizarse sobre esto. Esas teorías ayudan a evolucionar y ayudan a avanzar. Entonces, yo interpreto varios aspectos en la divulgación. Primero, yo puedo utilizar, que es lo que digo, puedo utilizar la cocina para explicar ciencia. Muy bien. Entonces, yo contribuyo a la ciencia aquí en este caso.
Yo puedo utilizar la ciencia para explicar procesos culinarios que ayuden a la cocina. Y una cosa que se ha hablado poco y que yo creo que se está utilizando más de lo que se ha hablado, que es cómo la cocina ayuda a la ciencia a desarrollar ciencia pura. Es decir, yo cuando estaba con la organización de los cursos de ciencia y cocina en Harvard, que lo que pretendían era explicar ciencia a través de la cocina, con un éxito espectacular, porque los alumnos lo percibían como un hecho mucho más próximo, ¿no? Las cocinas lo tienen, lo tocan los productos, tocar los productos y poder experimentar sobre un proceso que es en este caso culinario pero científico a la vez, es fantástico, porque lo puedes hacer en tu casa. Es decir, y ahora, por ejemplo, mis alumnos de química les mando como si fueran deberes de prácticas que no hago en el laboratorio de química. Lo hacen en su casa, es decir, yo les digo, vamos a hacer una dispersión coloidal. Esa dispersión coloidal, para hacer una dispersión coloidal, van a hacer una mayonesa. Y lo hacéis en vuestra casa. Y ¿No hace las falta? mamás estarán mucho más contentas a que hagan tubos con elementos químicos puros que huelen Exacto, no muy exacto, agradablemente, exacto. a que hagan mayonesas o pasteles. Exacto, ¿no? Pues eso, pues lo interesante es cómo aplico la ciencia y que lo puedes hacer en tu casa muchas veces. Es decir, yo cuando hago un taller me planteo... Seas consciente de lo que estás haciendo, porque uno puede hacerlo, pero no se da cuenta de que está haciendo. Bueno, hay que y indagar generando. sobre eso. Es decir, debo tener en este caso el parámetro muy claro. Yo estoy explicando ciencia. Cuando estoy con los cocineros, yo lo que intento es que evolucionen en sus procesos y productos. Pero cuando estoy en una clase de ciencias, yo estoy explicando ciencias. Entonces, si estoy explicando ciencias, yo utilizo la herramienta de la cocina para explicar ciencias. Y esa herramienta es fantástica porque les puedo decir, señores, en vuestra casa vais a hacer ahora un bizcocho, vais a hacer una espuma seca, bizcocho de chocolate al microondas para celíacos. Y os voy a decir qué hay que hacer. Se lo digo, mira, tantos gramos de esto, tantos gramos de esto, tantos gramos de esto, 2 huevos y tal, lo ponéis aquí, lo ponéis al microondas y luego lo hacéis y luego investigaremos qué quiere decir una espuma seca. Una espuma seca o un bizcocho. Una espuma, ¿Y cómo digamos, una rompes espuma seca o una mitos, espuma, mitos urbanos que tenemos? Que el microondas te causa problemas, que no es bueno cocinar en microondas. Pero como todo, o sea, todas las entradas de cualquier proceso, producto, provocan una reacción social y es normal que la provoque y hay que estar y hay que visualizar muy bien y demandar que nos digan si hay problemáticas o no hay problemáticas. Hasta ahora, bueno, hay muchísimos microondas en el mundo y en principio no soy yo quien tiene que defenderlos. Pero en todo caso, es un proceso nuevo que ahora empieza a estar muy estudiado y que evidentemente es cocina de futuro. Es decir, un aparato que me puede cocinar de forma distinta. No digo que salgan las cosas igual, yo no lo digo esto, pero que es un aparato que es barato, muy barato, o sea, socialmente muy barato. Eso es importante. Eso es sostenible energéticamente. Cuidado, porque hay procesos de horno y todo eso que son sostenibles, entre comillas. Es limpio, o sea, es muy limpio. Tú pones el producto y no necesitas limpiar muchísimo, por tanto también sostenible y sobre todo es muy rápido. Claro, es que esto, aunque seas muy reticente desde el punto de vista yo es que me gusta cocinar con leña y todo esto. Sí, muy bien, de acuerdo, pero esto es imbatible, digamos. Y hay que estudiarlo, y hay que ver, y hay que mejorarlo, y hay que... Microondas ahora estamos en primeras generaciones, todavía ya mejorarán muchísimo. Entonces, yo no intento defender esto. Microondas como mayonesa, como cualquier otra cosa que se pueda hacer, se pueden explicar científicamente todas estas cosas y hay que utilizarlo para explicarlo. Tenemos a nivel mundial un déficit de pasión por la ciencia, yo creo. Falta pasión por la ciencia. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hubo pasión en su momento. Cuando se formaba la ciencia había mucha pasión. La revolución de las teorías científicas, sobre todo físicas. Pero hubo pasión en cierto sector de la población. No es Evidente- algo que mueve las masas. ¿Cómo hacemos que las masas se conmuevan y se involucren con ciencias? Es un ejemplo que nos estás dando a través de la cocina. A través de herramientas como la cocina. Hay otras, pueden haber otras herramientas, evidentemente. Yo no soy experto en otras. Puede haber otras herramientas como la meteorología, como el estudio de la botánica o de la...
pero hay que acercarlo, o sea, ponerse rodeado de familias, de niños o de ancianos, es igual, y que visualicen cómo se nos sin ningún prejuicio, porque a veces hay prejuicios. En la química la sociedad tiene muchos prejuicios de que la química es mala y tiene mucha química sin prejuicios. Es decir, vamos a explicar cosas, vamos a explicarlas científicamente y luego nos las vamos a comer, que esto es muy interesante. La cocina te da esto. Y la cocina te da el día a día, la parte coloquial. De esta manera queremos agradecer a Pere Castells. Él es químico que hace sus experimentos también en el mundo de la culinaria, y él considera, al ser divulgador de ciencias, que lo importante es que toda la población, de una u otra manera, nos involucremos con el tema científico, y un móvil o una forma de hacerlo es la cocina, porque eso sí, todos debemos comer, todos debemos alimentarnos, y qué mejor ir entendiendo los procesos químicos que entraña la culinaria. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.